La Primera Guerra Mundial. Un conflicto que aniquiló hombres como ningún otro. Un nuevo horror de lucha automatizada y muerte. Por primera vez en la historia, las muertes se sucedían en masa. Cuando las armas por fin guardaron silencio, el mundo nunca volvería a ser el mismo. El infierno de la Primera Guerra Mundial, la decadencia del hombre. La Primera Guerra Mundial, el conflicto que enfrentó a la tecnología del siglo XX contra las tácticas del siglo XIX. Las imágenes de jóvenes avanzando a ciegas hacia un infierno de ametralladoras son el ejemplo de la barbarie de la guerra moderna. En su punto álgido, millones de hombres se enfrentaron al fuego de los cañones y a las balas. Todo con el propósito de avanzar algunos metros. Durante 4 catastróficos años, las grandes potencias mundiales se unieron en 2 fuerzas opuestas, iniciando una guerra que afectó a todo el planeta. Se movilizaron 70 millones de soldados. Las nuevas tecnologías alimentaban la fuerza letal de las armas, y sin mejoras equivalentes en defensa o táctica, el resultado fue de millones de muertes. Al final de la guerra, casi 10 millones de soldados habían muerto. Naciones enteras lloraban a los fallecidos, a los desaparecidos y a los mutilados. Los soldados que pudieron volver a casa estaban traumatizados. Cada nación involucrada se había visto gravemente afectada, sufriendo un fuerte impacto en la memoria social. Como trauma colectivo, destruyó el optimismo y creó un término para los que lucharon en la guerra: la generación perdida. Estos son los hechos, rememorados para que no caigan en el olvido. Pero no puede ignorarse el elemento humano en aquellos días turbulentos. La recopilación de imágenes alemanas recientemente restauradas y apenas vistas nos transporta al pasado y arroja luz sobre la gente de la época, cuya muerte se redujo a un mero suspiro. Algunas guerras se ganan su nombre, y esta es la Gran Guerra. Berlín, 1914. No hay signos de la pesadilla que les aguarda. Esta es la capital de un imperio emergente, un gigante industrial, tecnológico y científico, con una economía que crece rápidamente y seguro de poder demostrar su renovada fuerza militar. Los soldados extranjeros no han pisado suelo alemán desde la época napoleónica. A nuestros ojos parece algo inocente. No se imaginan que avanzan directos hacia la guerra. Pero los primeros años del siglo XX también pertenecen a una época moderna. Se recibe al coche con un gran entusiasmo. La velocidad es la droga de la época. La gasolina es la fuerza que la impulsa. Alemania era la segunda potencia industrial del mundo por detrás de los Estados Unidos y estaba armada hasta los dientes. Durante esta época acomodada, los trabajadores alemanes disfrutaban de incomparables prestaciones por enfermedad, accidente o maternidad. Incluso tenían una pensión de jubilación. La vida, al parecer, no podía ser mejor. Londres, el centro del mundo conocido y el corazón del vasto imperio británico, donde nunca se pone el sol.
3 de junio de 1914. Desfile de la bandera, con motivo del cumpleaños del rey Jorge V. Visten las mejores galas para la ocasión. En Europa, con muchos de los gobernantes emparentados, la ostentación del viejo mundo se exhibe hasta la saciedad. Es el corredor de la muerte de un sistema obsoleto. El rey Jorge V visita Berlín para ver a su primo, el emperador alemán Guillermo II. El motivo es la boda de la hija de Guillermo, Victoria. Su otro primo, el zar ruso Nicolás, también asiste. Por ahora, solo se escuchan disparos de celebración. Berlín, 29 de junio de 1914. Los titulares informan de un suceso alarmante. El heredero al trono austríaco fue asesinado ayer. Gavrilo Princip, reclamando que Serbia deje de intervenir en Bosnia, mata al archiduque Francisco Fernando y a su esposa Sofía en Sarajevo, Bosnia. Pero la importancia de este suceso se hará patente más adelante. Al principio no se pensó en ello como lo que fue, el comienzo de una gran explosión en Europa. Y el político inglés, o mejor dicho, el político británico, Lloyd George, dijo más tarde sobre ese asunto que las naciones europeas se precipitaron desde un acantilado hacia la olla hirviendo de la guerra. La muerte de Francisco Fernando no causó un gran duelo. En Alemania, disfrutaban de las vacaciones en los lagos y en el mar Báltico. Una feria en Gaggenau, Suabia. En realidad, el concepto de guerra abierta parecía estar muy lejos. Así que la vida continúa. Carreras de caballos en Ludwigslust. La alta sociedad de Mecklenburg viste sus mejores galas. Un verano perfecto. Pero son los últimos días de toda una era. En cuestión de semanas, esta generación se precipitará hacia la olla hirviendo de la Guerra Mundial. Verano de 1914. Preludio de la Gran Guerra. El mundo se dirige al caos. Las monarquías de toda Europa parecen no estar preocupadas por el reciente asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Bosnia. El Kaiser alemán Guillermo II disfruta de sus vacaciones en Noruega, en su yate Hohenzollern. Mientras tanto, las maniobras diplomáticas entre Gran Bretaña, Austria, Hungría, Alemania, Rusia y Francia no llegan a buen término y desembocarán en la llamada Crisis de Julio. Durante mucho tiempo, la investigación histórica estuvo centrada en Alemania respecto al comienzo de la Primera Guerra Mundial en verano de 1914. Ahora creo que nos hemos distanciado de esa concentración solo en Alemania y ahora sabemos que la responsabilidad fue de las grandes potencias, de casi todas. Todas contribuyeron al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y ahora sabemos que en todas las capitales de Europa, los gobiernos
gobiernos, los primeros ministros, los reyes jugaban con fuego. Los gobiernos de Alemania y del Imperio Austrohúngaro son los dos primeros en dar el paso. 4 semanas después del asesinato en Sarajevo, Austria le declara la guerra a Serbia. Como resultado, Rusia, aliado de Serbia, se moviliza. Para anticiparse al ataque, Alemania le declara la guerra a Rusia y 2 días después también al aliado de Rusia, Francia. El desastre se acerca. Todos pensaban que sería una guerra fácil que ganarían rápidamente, en poco tiempo, que todo continuaría y que habría un pequeño efecto purificador con esta guerra. Es un concepto curioso la idea de que la guerra tendría un efecto purificador en Europa. 1 de agosto de 1914. En este día fatídico, Alemania declara la guerra a Rusia. El Kaiser Guillermo II se dirige a su pueblo. Ahora es la espada la que debe decidir. El enemigo nos ataca en tiempos de paz. Por esa razón, nos levantamos en armas. Cualquier vacilación, cualquier duda, sería una traición a nuestra patria. Plaza Odeón, Múnich. Un furor patriótico. Ya era tarde para preguntarse por qué el asesinato de un gobernante austríaco poco popular empujaba al mundo a la guerra. Pero con las 5 potencias imperiales fuertemente unidas en la Europa continental, quizás era inevitable. Al final, llegó la guerra. Los soldados se dirigen al frente. De las multitudes llenas de júbilo, pocos tenían experiencia. El entusiasmo nunca fue tan profundo y abrumador como cuando los hombres marchaban confiados hacia la guerra. En toda Europa empiezan a aparecer sentimientos parecidos. En Viena, la motivación para la guerra era Serbia. En París, la motivación era el enemigo acérrimo de Francia, Alemania. Despedidas cariñosas, una ocasión de adquirir el estatus de héroe, aunque fuera por un día. La mayoría de los soldados creían que volverían a casa antes de Navidad, al igual que los estrategas militares alemanes. La rapidez era su única oportunidad de victoria, porque Alemania ya estaba en un aprieto. Los alemanes siempre trataron de evitar una guerra en 2 frentes. Bismarck intentó evitarlo en 1880 y sus sucesores en 1890. Así que para los alemanes estaba claro que no puedes ganar una guerra en 2 frentes, el este y el oeste. Pero en 1914 fue justo lo que pasó. Estaban Gran Bretaña y Francia en el oeste y Rusia en el este. La situación estratégica no podía haber sido peor. El objetivo era derrotar primero a Francia y luego a Rusia. El ejército alemán pondría en práctica el Plan Schlieffen, una rápida invasión a gran escala a través de la neutral Bélgica, para asestar un golpe devastador al ejército francés atacando desde el norte. 4 de agosto de 1914. Las tropas alemanas invaden Bélgica. Al ser un quebrantamiento de las leyes internacionales, Gran Bretaña dio un ultimátum, declarando que Bélgica era un país neutral. En el frente, el ejército alemán recibe una respuesta agresiva. Sorprendentemente, los belgas oponen una fuerte resistencia. Los alemanes no esperaban que los belgas opusieran resistencia, sobre todo porque tanto los estrategas políticos como los militares habían dicho que Bélgica no era el principal objetivo y que el ejército belga era una oposición muy débil. De hecho, les llamaban los soldados de Praliné.
Los británicos actuaron. El 4 de agosto, como falta de respuesta a que Bélgica permaneciera como país neutral, Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania. Hasta ese momento, Alemania y Gran Bretaña nunca habían estado en guerra. Ningún soldado británico había pisado el oeste del continente europeo desde hacía 100 años. Aun pensando en términos de guerra de caballería, los británicos habían comprado sus espadas con anterioridad. Pero esta guerra será diferente. A diferencia de cualquier guerra anterior, cualquier guerra sin fronteras, esta fue la guerra de las guerras. Por primera vez, la muerte llegaba desde el aire. Se trataba de matar a gran escala. De repente se hizo patente el verdadero horror, y el conflicto no había hecho más que empezar. Agosto de 1914. En la Europa continental, 5 grandes potencias imperiales han movilizado a sus ejércitos. Los aliados, el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, se preparan para luchar contra las potencias centrales de Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. 70 millones de soldados fueron movilizados. Alemania ya había invadido Bélgica. Fue sorprendida por la ferocidad de su defensa. El nivel de muerte y destrucción, el uso de tecnologías modernas en la guerra fue a una escala inimaginable. Y la experiencia de los soldados, de esos hombres que fueron felices y contentos a la guerra, se convirtió rápidamente en una brutalidad tremenda. 6 de agosto de 1914, Bélgica. Las muertes en masa se suceden gradualmente en un precioso día de verano. Se acentúan los combates cerca de Lieja. Estos son testimonios únicos de ese día. Placas de vidrio encontradas por accidente en un mercadillo. Estos son los primeros caídos. Los primeros de millones. El cura de la aldea de Botten pidió que se fotografiara a los fallecidos para poder identificarlos más adelante. Ves la muerte, son las caras de la guerra, y eso es lo que la guerra le hace a la gente. La guerra es el negocio de matar gente. Ese es el único negocio. Pero así es como las familias quieren recordar a sus muertos, jóvenes y llenos de vida. La realidad de la guerra es muy distinta. Alguien quiso hacerle fotos a la gente muerta, al hecho de matar. Pero imagínese, si hubiese seguido, ¿quién hubiera hecho esos 10 millones de fotografías para identificarlos? Imágenes, fotografías, retratos de la muerte. Para la ofensiva alemana, morir por tu patria es honorable, o eso les dijeron. Caminan hasta 40 kilómetros al día, bajo un sol abrasador. No beben el agua de los pozos por miedo a que los belgas los hayan envenenado. En consecuencia, ninguna bodega de vino está a salvo, y había muchas en Bélgica. Se establecen puestos de control por todas partes. Los rumores empiezan a circular. Los civiles belgas tienden emboscadas y disparan a los alemanes.
El miedo se basaba en el hecho de que en 1914 las armas modernas de infantería tenían un alcance de 1.600 metros, a veces incluso más. Pero desde esa distancia era imposible saber a quién se le disparaba. Incluso desde 1.000 metros es imposible. ¿Sabes si lleva uniforme o no lo lleva? Se sospechaba que los molinos belgas servían de escondite a francotiradores, producto de la fértil imaginación de las inexpertas tropas. ...19 de agosto. Las unidades alemanas llegan a la ciudad universitaria de Lovaina. Sus habitantes deben entregar las armas o enfrentarse a la pena de muerte. Las tropas imperiales se retiran a sus cuarteles y se impone el toque de queda a las 8 de la tarde. La noche del 25 de agosto, los soldados alemanes vigilan un puesto de control en la entrada de Lovaina. Oyen unos disparos en la oscuridad y los soldados sospechan que hay francotiradores. En respuesta, los soldados disparan indiscriminadamente hacia las ventanas. Después, queman las majestuosas casas de Lovaina. Lo llaman el Tribunal Criminal. Incluso el orgullo de la ciudad, su biblioteca medieval, es víctima de las llamas, incluyendo sus 230.000 valiosos libros. Por la mañana, el corazón de la ciudad había sido reducido a cenizas. Mientras el negocio de la guerra sigue adelante, ajeno a la devastación. Pero ¿qué había desencadenado el tiroteo de la noche anterior? Ahora estaba claro que no había sido la resistencia belga. Probablemente los nerviosos soldados alemanes se dispararon los unos a los otros. Fuego amigo. Hay bastantes casos probados en los que se sabe que los soldados alemanes se dispararon entre ellos. Los soldados lo sabían y los oficiales escribieron sobre ello en sus cartas privadas y también en sus diarios de guerra. Pero los vecinos de Lovaina fueron los que pagaron el precio. Cerca de 200 fueron ejecutados sin pruebas ni juicio. Los hombres fueron enviados a Alemania como mano de obra. La masacre de Lovaina fue una catástrofe, incluso para los alemanes. Si la propaganda de los aliados necesitaba un monstruo, ya tenía a uno, y lo explotaron al máximo. Ahora llamaban al enemigo los hunos o boches, cerdos en francés. Los cascos con pincho se convirtieron en un símbolo oscuro sinónimo de la agresión alemana y del odio. En el pasado, las grandes potencias iban a la guerra como una especie de caballeros. Se veían a sí mismos como iguales. Y, en ese sentido, la Primera Guerra Mundial fue diferente. Las grandes potencias no se veían como iguales. Polonia era malvada, era como luchar contra la bestia. Debías ganar la guerra, debías derrotar al enemigo. No había otra solución. Y de ahí viene esa percepción. Fue la razón por la que no se firmó la paz en 1915 ni en 1916. Fue ese deseo por la victoria final, por la derrota final del enemigo. La contrapropaganda alemana. Burdos intentos de pintar a los hombres del casco con pincho como caballeros que aman a sus familias. Aquí vive buena gente, perdonadlos, escribe el soldado. La realidad era muy diferente.
y el daño ya estaba hecho. Los alemanes entraron en Bruselas. A finales de agosto de 1914, Bélgica fue derrotada. El ejército alemán estaba sediento de sangre. Solo quedaba un obstáculo natural que separaba al ejército alemán de París: el río Marne, en el norte de Francia. Durante las batallas, los alemanes toman la delantera. Miles de soldados franceses son capturados. A finales de agosto de 1914, la victoria en el oeste parecía casi segura para el Imperio alemán. Al menos esa es la opinión del mando supremo del ejército alemán. Y toma una fatídica decisión. Retira 2 divisiones enteras de la lucha en Francia y las envía en tren a la frontera este del Imperio alemán. El Imperio ruso ha movilizado al ejército más rápido de lo esperado. Ya han entrado en el este de Prusia. Las divisiones de Francia iban para ayudar a contenerlos. Para cuando llegan, la batalla decisiva ya ha terminado. La batalla de Tannenberg. Ha sido una gran victoria para el Imperio alemán. 90.000 soldados rusos han sido hechos prisioneros. Se hacen con gran cantidad de material. Tannenberg fue una victoria personal para Paul von Hindenburg, que adquiere el estatus de héroe. Los refugiados del este de Prusia vuelven a casa. La batalla de Tannenberg fue un enorme éxito alemán, pero podemos preguntarnos cuál fue la consecuencia estratégica de la victoria de Tannenberg. Y bueno, en esa época, en el verano de 1914, Alemania tenía que ganar la campaña en Francia. Tenían que ganarle a Francia, debían derrotarla. Así que Tannenberg no cambió la situación estratégica de Alemania. En Tannenberg los alemanes no derrotaron a Rusia. La guerra continuó en el frente oriental y por eso todos esperaban en el frente occidental, esperaban una victoria decisiva. 3 de septiembre de 1914. Las primeras fuerzas alemanas cruzan el Marne. Están a solo 18 kilómetros de París. El gobierno francés ya había abandonado la ciudad, pero la voluntad de ofrecer resistencia permaneció intacta. Los soldados franceses cogían incluso taxis para ir al norte, hacia el río Marne, al frente. Con marchas muy largas, los británicos consiguen alcanzar a los franceses. Y era imprescindible que lo hicieran, porque la batalla del Marne iba a ser decisiva. Las potencias del oeste sacrificaron todo lo que tenían. 1 millón de soldados franceses y británicos contra 750.000 alemanes. Pero entonces ocurrió algo que los franceses llaman el milagro del Marne. Siguieron días de sangrientas batallas. Los alemanes se retiraron inesperadamente y tenían buenas razones para hacerlo. No se replegaron de repente, estaban completamente mermados en número y se enfrentaron
A la amenaza real de una enorme derrota militar, había huecos enormes entre las unidades atacantes que podían ser aprovechados por las fuerzas de la oposición. Se demostró que la decisión del mando militar alemán de enviar 2 divisiones al este de Prusia había sido desastrosa. Con tantos huecos en el frente, las fuerzas alemanas perdieron el contacto entre ellas. La cadena de suministros no era lo suficientemente larga. Finalmente, llegó la orden del alto mando imperial en Luxemburgo de retirarse a posiciones más fácilmente defendibles. Fue la primera derrota alemana en la guerra. Septiembre de 1914. A solo 18 kilómetros de París, la batalla del Marne fue furiosa, con casi 2 millones de participantes. Los últimos días de la batalla, el fin de la guerra de movimientos en el oeste, dio comienzo la guerra de trincheras. El sueño alemán de una victoria rápida sobre Francia se había desvanecido. El plan de batalla del mando supremo alemán había fallado. A los alemanes no se les informó de esto. Leipzig. Los soldados marchan al frente. Un mundo diferente. La guerra seguía siendo el juego favorito de los niños, lejos del horror de Francia. En el frente, las muertes en masa se suceden sin descanso. Tras algunas semanas, tuvieron que dejar de publicar las listas de muertos en los periódicos, porque eran demasiados nombres. Se informaba a las familias afectadas y se les lloraba. Pero creo que durante los primeros meses, estas numerosas pérdidas no fueron registradas debidamente. Los soldados siguen hacia el frente, esperando no llegar tarde para la lucha. En Flandes, los soldados de ambos bandos empiezan a excavar. Guerra de trincheras, alambre de espino, ramales de comunicación y fortificaciones. A veces, el enemigo se situaba solo a unos pocos metros. La buena construcción de las trincheras era primordial. Era el único refugio seguro ante el monstruoso fuego de artillería. La vida en la zona de la muerte. Pasaron varios años aquí. Incluso en esta moderna instalación, un hombre podría volverse loco. Octubre de 1914. Enfrentados a una interminable hilera de fuerzas alemanas atrincheradas, Gran Bretaña y Francia empiezan una ofensiva. Con un plan de guerra meditado, las trincheras aliadas eran en principio temporales y sufrieron las consecuencias. Las trincheras alemanas estaban mejor planeadas y construidas, con sus correspondientes líneas de suministro. Pero en ambos bandos, las experiencias de los soldados eran similares: frío, humedad, suciedad y en permanente contacto con la muerte. De los 110.000 soldados británicos que fueron a la guerra en agosto de 1914, 90.000 estaban muertos o heridos, solo unos meses más tarde. Como muchas compañías estaban formadas por voluntarios de las mismas ciudades e incluso de las mismas calles, la muerte de un camarada era todavía más dolorosa.
Uno solo puede imaginarse lo que crearon las bombas y luego destruyeron, seguidas por un estallido de terror. El horror de la guerra de trincheras es demasiado para poder soportarlo. En noviembre de 1914, el teniente sajón Kurt Zemmisch anotó en su diario: todos los días hay soldados franceses que vienen hacia nosotros porque ya no pueden soportar la vida en las trincheras. ¡Llevadlo dentro! El frente occidental a finales de 1914. Una zona de la muerte de varios kilómetros de ancho, desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza. Pero las líneas permanecen inmóviles. Por ahora, 1 millón de hombres jóvenes han perdido sus vidas. A finales de 1914, los alemanes habían avanzado un poco en Francia. Habían conquistado Bélgica y avanzado hacia Francia. Consiguieron detener la ofensiva rusa en el este. Pudieron derrotar a algunas tropas rusas, pero no fue una victoria definitiva para los alemanes. Y también se podría decir que ni siquiera el pacto de los aliados fue capaz de derrotar a Alemania. Lo sorprendente es que nadie tenía un plan maestro. 1 millón de jóvenes murieron en tan solo 5 meses. Millones y millones de esposas, hermanas, hermanos y padres afligidos, como la escultora Kate Kolbitz y su marido. Su hijo Peter está enterrado en el cementerio de Blaslo, en Bélgica. Solo tenía 18 años. Es el mismo tiempo que Kate Kolbitz ha trabajado en estas esculturas. Una cicatriz que nunca se cerrará y que nunca debería cerrarse, escribió. Berlín, 1914, justo antes de las Navidades. Los padres e hijos que iban a estar en casa por Navidad están ausentes. Muchos nunca volverán a casa. Esto no formaba parte del plan. Durante esta guerra, nunca murieron tantos soldados como en el año 1914. Navidades en el frente. Hay comida de rancho en lugar de pavo asado. Son los mejores recordatorios de una vida que ya no avanza a medida que bajan las temperaturas. Nochebuena en Flandes. Era una noche despejada, la primera desde hacía mucho tiempo. El teniente sajón Kurt Zemmisch ordenó que no se disparase ni una sola bala si se podía evitar. En las trincheras británicas también desean celebrar el día. Pronto, las trincheras cercanas se empiezan a comunicar, silbando y vitoreándose los unos a los otros. Después de varias idas y venidas, británicos y alemanes encienden las luces. Finalmente, los primeros se atreven a salir de las trincheras. Se dan los primeros pasos en la zona de la muerte.
El soldado británico Ernest Morley escribió: los alemanes se acercaron y nosotros nos acercamos a ellos. Tuvimos el extraño placer de charlar con los hombres que habían intentado matarnos y nosotros a ellos. Hay pruebas de unos 30 casos. Y en algunos dicen que duró hasta pasados 10 días del año siguiente. Las dos unidades enfrentadas y en tregua estuvieron así un tiempo. Te das cuenta de que ya nadie va a volver a empezar la guerra. Fotografías de un acontecimiento único. Algo así no volverá a repetirse en los años siguientes de guerra. En medio de la barbarie, una tranquila sublevación de humanidad. Fueron los oficiales de las tropas en el frente los que mantuvieron la tregua, pero no podía prolongarse. Finalmente los mandos dieron el paso. El campo de batalla volvía a abrirse. La matanza duró 4 largos años y dejó un mundo tras de sí que era irreconocible desde que empezó la guerra en 1914. Y la guerra que tuvo lugar entre 1939 y 1945 es impensable sin lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Los disturbios de la Primera Guerra Mundial crearon la agitación social, el caos económico que resultó de ella. Todo eso dejó muchas cosas inconclusas. Al final de la guerra, casi 40 millones de hombres estaban muertos, heridos o desaparecidos en combate. El terror de la guerra acorazada llegó para quedarse. Ante ellos, aguardaba el horror de Ypres, el Somme y los terribles ataques químicos.